Hola, ¿qué tal? Feos, sucios y malos. Hoy vamos a hablar del cine. Sabés que pensaba cómo presentar esta nota y se me ocurre decirte que la cámara habla según cómo piensa el que... Como contaba recién, ya está con nosotros Andrés Cuervo. ¿Cómo te va? Bienvenido, che. Gracias, Omar, es una alegría estar acá. La alegría es de todos nosotros porque algún día les voy a contar algunas anécdotas que hemos tenido aquí con Andrés en Mate, pero esto es Feos, Sucios y Malos, y nos debíamos esto, un tipo de una nueva generación produciendo, creando, y nos vas a contar todo lo que estás haciendo. En principio, contá, presentate diciendo, bueno, yo hice esto con mi viejo y con Haroldo Conti, que es la cosa que más nos enamoró a todos nosotros cuando así te conocimos, ¿no? Y de ahí arrancamos, hermano. Bueno, mirá, yo hice una película sobre Haroldo Conti que mi viejo había dejado inconclusa. Mi viejo murió en el 79 cuando yo era un bebé, dejando un gran archivo de Haroldo, que eran amigos. Haroldo ya estaba desaparecido por la dictadura. Y a mí me costó mucho tiempo lograr concluir esa peli de mi viejo, rearmar todas las partes para poder terminar el documental el retrato postergado, que como tuvo muy buen recibimiento, el material estuvo circulando bastante y me permitió presentarme laboralmente para poder aspirar a otros laburos, ¿no? Empezar a producir yo. Ya es más fácil con algo producido antes, ¿no? Bueno, el retrato postergado tiene un tratamiento de imagen y una narrativa muy especial, muy diferente a esa forma convencional de mostrar en un documental las imágenes y el relato. Esto fue interesante de tu parte. Sí, estaba muy embalado. Eso pasa con la primera película, Omar. Siempre la primera película uno quiere poner todo, ¿no? Entonces a mí me gustaba el stop motion, me gustaban unos checoslovacos que se llaman Jans Van Mager, que hacen unas animaciones en stop motion. Entonces yo todo eso lo uso muy narrativamente, muy simbólicamente, y yo lo quería meter en mi película. Además, no quería meter entrevistas a 45 grados así hablando, porque me parece que es más televisivo y que en el cine ya está como muy manoseado. En el documental de las cabezas parlantes, ¿viste? Entonces, nada, hice toda una mezcolanza, un docu muy experimental, en el que, bueno, pude retratar muy bien algunos sentimientos míos. Yo creo que fue más para mí el docu. Sí, pero para muchos que tenemos un enorme respeto y que hay una memoria viva con Haroldo, fue impactante, porque además eran imágenes que no se conocían. Sí, pegó, eso estuvo muy bien. Mucha gente leyó cosas en el documental que yo no las había puesto muy íntimas, ¿no? Muy un mensaje para mi vieja, que había guardado ese material durante los años de la dictadura. Entonces yo con esta toma pensé que no lo iba a leer nadie más que yo. Pensé que no se iba a estrenar la película, pensé que no iba a llegar al público. Y después, bueno, tuvo un estreno en el Gaumont, se pasó en la biblioteca, se pasó por todo el país en los espacios Inca. Se pasa por Inca TV hasta el día de hoy, 2x3 me avisan, che, Inca TV la está pasando. Que es una buena ventana, ¿no? Que es un problema del cine nacional. Y se va a pasar en MATV dentro de poquito, vamos a ponerla con todo el amor porque es una obra magnífica que los invitamos a verlas para aquel que no la ha podido ver. Contanos un poquito lo que estás haciendo con Sarmiento.
No, con Sarmiento ya lo terminé. Ya lo terminaste. Sí, hice una serie para Encuentro. 8 capítulos. 8 capítulos que se llamó Vidas de Sarmiento, donde tomamos los distintos perfiles de Sarmiento. Sarmiento como educador, Sarmiento como militar, Sarmiento como político, como viajero. Tuvo muchos perfiles que si vos los conocés, el tipo profundizó mucho, era un bocho el cabezón Sarmiento, el loco Sarmiento, El loco ¿no? Sarmiento. Y como tiene tantas cosas cuestionables, tiene tantas cosas loables, entonces era un personaje muy difícil. Y en los 8 capítulos creo que tuvimos un lindo resultado. Lo conduce Alejandro Aguada. Sí. Él es el host, digamos, el que lleva la narración. Y bueno, y después entrevistamos un montón de gente muy capa que me permitió ver a otro Sarmiento también, ¿no? Aparte, ¿Viste? has resumido en imágenes muy sencillas y que tienen mucha intensidad, ideas muy fuertes, ¿no? Y algunos conceptos. Y es que Sarmiento un poco es eso también, ¿no? Es un tipo que tiene un manejo del lenguaje que te hace interpretar, las ideas no se matan, te lleva a lugares simbólicos en donde todo te hace repensar un montón de cosas. Está bueno. ¿Cuánto tiempo te llevó filmar eso? Eso me llevó como 2 años más o menos. Se desde nota los que tiene guiones. mucho trabajo, es impresionante. Y tiene trabajo, sí, le pusimos bastante trabajo. Tiene animación también, Sí, todavía sí. quedé un poco enganchado con el stop motion ahí y seguí metiendo algunas cositas. Contale a los amigos qué más estás haciendo, porque hay algunas novedades en todo esto. Y bueno, ahora estamos por estrenar el 10 de octubre Ajá, dentro de poquito. por la televisión pública a las 21 horas. Capacñán, Desandando el Camino, con Gustavo Santaolalla. Es una serie de 4 capítulos en donde Gustavo Santaolalla es el vínculo entre los... tengo que explicar un poco el Capacñán, ¿no? Explícalo. El Capacñán es el sistema vial andino, el mal llamado Camino del Inca, que empieza en Perú, llega hasta Ecuador para el norte y la parte sur se llama Tahuantinsuyo, llega hasta Mendoza, Ranchillos, atraviesa 7 provincias de la Argentina. A través de este camino, de este sendero vial inca, que en realidad es previo a los incas porque todos los indios de la región tenían, los nativos de la región tenían cada uno su camino, ¿no? El camino del Huarpe, el camino del Diaguita. Cuando el imperio inca se expande, coopta todas estas otras civilizaciones y forma el camino del Inca, pero que era un camino que ya existía. Ese camino tiene mojones y sitios arqueológicos grosísimos a través de 7 provincias del país, pero grosísimos. La gente va a Machu Picchu, no sabe lo que hay acá en el Pucará Claro, de la Conquija, claro, en claro. Catamarca, Claro. ¿entendés? No tiene idea de lo que hay en La Rioja, no tiene idea de las cosas que hay ni hablar en Salta y Jujuy, ¿no? Donde el camino del Inca ya está empedrado y hay escaleras y uno lo puede distinguir. Ese camino transita no solo mercadería, cultura transita. ¿Entendés? Tipos de culturas que se misturan. Toda esta región del altiplano tiene una cultura muy particular que se vincula a través de este camino. Gustavo decide desandar el camino desde donde llegaron a donde partieron y empezamos en Mendoza y fuimos subiendo hasta llegar a Bolivia, donde nos recibió Evo Morales para cerrar la serie y continuar. Qué hermosura. Una hermosura. Aparte conocimos a David Choquehuanca. Ah, sí, yo lo he conocido. Es un sí, genio. Es un genio. Hombre de Lo una escuchas hablar cultura profundísima. profundísima y entender un poco toda esa vinculación para coronar la serie, ¿no? Nosotros llegar a Evo, que es un representante de los pueblos originarios como no hay, y que conviven en él muchas culturas, porque están los aymará, están los quechua, están... Qué hermosura. Y todos ellos están representados por Evo. 4 capítulos. 4 capítulos. ¿Te quedó mucho afuera? Sí. Puede haber Sí. otra. No para esto, pero va a haber una segunda temporada. Me imagino porque debe ser muchísimo el material que queda en una exploración de ese tipo, ¿no? Y sí, y fueron casi 40 días de rodaje, solo de rodaje. Solo de rodaje. Sí, sin Qué contar hermosura. todo lo que fue la pre, la post, lo que lo editamos, la música que hizo Gustavo, que es... Me imagino. Divino. Recordanos un poquitito, ¿cuándo se lanza? Mirá, se lanza el 10 y De el octubre. 17 de octubre, esa fecha fácil de wow. recordar. No te puedes olvidar. A las 9 de la noche. Pasan Qué el lindo. 10 capítulo 1 y 2 en continuado Claro. y el 17 el 3 y el 4. Qué hermosura. El 16 lo empiezan a pasar semanalmente por Canal Encuentro. Qué lindo. Todos una vez por semana, los 4 capítulos.
Bueno, pero hay algo que quiero preguntarte, porque esto creo que va a dar mucho que hablar. La dictadura del capital, ¿qué significa? ¿Qué estás haciendo? Es un documental que estoy haciendo, que es una vía aprobada del Instituto Nacional de Cine, me subsidiaron ahí. Es una película sobre la dictadura, sobre el sistema financiero y dictadura en Argentina. Bueno, la dictadura no empezó en el 76 ni terminó en el 83. Entonces hubo muchos manejos de la pata civil de la dictadura que hicieron negocios. Algunos dicen, sería ser muy bueno con esos milicos de M, ¿no? Pero dicen como que la punta de la picana eran los militares, pero la mano que aprieta la electricidad y que empuña esa picana era la parte financiera, los intereses económicos en la Argentina. Como fue el caso de Papel Prensa, que es un caso muy notorio de expropiar, de robar una empresa. Totalmente, totalmente. ¿Sí? De la misma manera, hay un montón de otras empresas que han sido robadas, saqueadas, vaciadas en pos de otras empresas, ¿no? Bueno, yo siempre dije a lo largo de 40 años de laburo que esto fue una dictadura, un terrorismo de Estado, civil, militar y empresarial. Sobre todo empresarial. Sobre todo empresarial. Vos pensás que, por ejemplo, para citar uno, Industrias Siderúrgicas Grassi era una enorme empresa que Martínez Dios estaba en siderar. Entonces, le convenía desmantelarla, Totalmente. robarla, y le hicieron una jugada muy sucia. Yo tengo el testimonio de Luis Grassi, que nunca pudo dar testimonio hasta ahora, ¿sí? Porque le costó muchísimo. Vos imaginate que los vaciaron, había mucha gente que ni siquiera tenía una opinión contraria a la dictadura. Había gente que no estaba en desacuerdo con los militares. De repente fueron secuestrados cuando a los militares se le terminaron los intelectuales. Empezaron con, ¿y quién tiene guita? Claro. Pero este es amigo mío, no importa. Y empezaron a secuestrar gente que conocían. Bueno, ahora está muy de moda esa serie sobre los Pucho, o esa película, y era un caso así. Vos lo escuchás hablar al personaje y es más o menos eso, ¿no? Si estos son unos garcas. ¿Cómo investigaste? Bueno, tuve una mano enorme de la Comisión Nacional de Valores. La CNV me recibió con unas actas desclasificadas. Hay una comisión de derechos humanos dentro de la Comisión Nacional de Valores que se encarga de desclasificar las actas del 76 al 83. Obvio que quemaron muchas actas de reunión, ¿no? de la mesa directiva, pero encontraron en un sótano una serie de actas donde se ven los procedimientos, donde decían, bueno, tal día va tal empleado a Campo de Mayo a participar de las sesiones de tortura para hacerle firmar el compraventa al detenido. Así, abiertamente, claro, porque es una transacción empresarial que se hacía en papeles, con la CNV intervenida. Entonces, bueno, eso me dio pie a empezar en esta peli, que fue una investigación que empezó siendo de las actas de la CNV, pero terminó yéndose a todo el sistema financiero durante la dictadura, que tuvo una participación, como vos decís, fundamental. Andrés, ¿cómo le das forma a esto? Bueno, Desde el punto de vista fílmico. bueno, es muy complicado de darle forma. Ya le empezamos a encontrar toda una vuelta en base a las narraciones. Yo empecé haciendo un montón de entrevistas de preproducción, como para conocer bien a los personajes. Además leí, la CNV sacó un libro muy interesante sobre el tema, y empecé a encontrarme con los entrevistados, a hablar por teléfono, a conocernos. Algunos eran más reacios, otros están con muchas ganas de que se sepa su caso, porque nunca se supo, porque siempre se escondió. De hecho, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires acaba de votar el PRO en contra de que se investiguen los delitos económicos de la dictadura hace una semana, Hace una semana del momento que estamos grabando esto. Sí. Perfectamente, hará una semana, donde ya te demuestra el poder que aún tienen esta pata civil Esta de la manga dictadura, de hijos de puta, digámoslo así, para esta decirlo manga con de hijos de propiedad. puta. Claro, entonces... Han matado, han robado. Exacto, y han aún lo siguen destruido. invisibilizando. Eso, bueno, me llevó a las entrevistas a armar una estructura de relato que la combino con una especie de juego, de tablero, que sería como si fuera el juego de la vida, porque siempre la bolsa de comercio es un juego, el sistema financiero parece que es una timba. Entonces encontramos un juego de tablero, construimos un juego de tablero para que se vea que realmente la timba es mucho menos azarosa de lo que parece, en donde los dados se acomodan a la conveniencia de algunos, ¿no? Entonces no, porque la bolsa es como un juego,
no es un juego. Hay muchos intereses, hay mucha gente en el sistema financiero especulando de acá a futuro sin importarle nada, ¿no? Te escucho y te veo en mi imaginación, ¿no? Qué salto que pegaste, Andrés, qué enorme y qué felicidad. En cualquier momento estamos de vuelta en MATV. Sí, no, pero te digo, qué felicidad poder escucharte, ¿no? Porque es la vida, es lo nuevo, es la renovación, es el talento que ocupa los lugares con quienes vienen en la continuidad. Esto es brillante. Vos me tuviste fe del primer día, ¿eh? No, a mí no me. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto dura y cuándo se va a lanzar? ¿Cuánto pensás que lo vas a poner en aire? La película de Response, mira, recién estamos de rodaje. Va a durar 64 minutos, 70 minutos aproximadamente, ¿no? Un poco más de una hora. Y yo creo que va a estar para el año que viene, a comienzos del año que viene, el 2016. Va a venir muy bien el año que viene, Sí. que se pueda proyectar ese tipo de contenido. ¿Has pensado en algún elemento que equilibre algo tan duro, narrativamente hablando, con los que de repente son muy jóvenes y dicen, ¿esto fue real, esto que pasó? Sí, es difícil porque, claro, nosotros, mi generación, nos criamos con esto un poco, ¿no? Yo tengo casi 40, entonces crecimos un poco con la dictadura encima, ¿no? Con todo lo que pasó, con los resabios de la dictadura, los hijos que participaban o los hijos del miedo, pero siempre estuvo presente. Y ahora, claro, el tiempo se pasa rapidísimo, Mari. Yo me encuentro con chicos que ya no son tan chicos y que realmente la dictadura les es algo ajeno tal vez, ¿no? Principalmente los hijos del miedo, los hijos del miedo. ¿Entendés? Los de mi generación que por miedo nos enseñaron a no participar, tuvimos hijos que no tienen ni idea de lo que fue la dictadura. Bueno, no es mi caso, pero hay muchos. Y para ellos lo interesante es que se pueda decir de una forma didáctica para que entiendan. Yo creo que este gobierno ha dado un paso grande en ese sentido, en educar en la memoria. Me parece que es algo que se puede criticar bien o mal, si fue usado para qué o para cuál, no sé. El asunto es que eso existe y es algo fundamental para el país. Vos sabés, Andrés, que yo tengo la convicción de que no existe memoria si no se construye una literatura también de la memoria, ¿no? Y esto es un poco lo que vos como hacedor estás ofreciendo, una construcción de una literatura de la memoria, Bueno, con la imagen. Con la radio y con el Claro. canal, ¿no? Entonces, la última pregunta como despedida, para que dentro de unos días vuelva, así nomás, es preguntarte, ¿dónde está lo más difícil para vos a la hora de hacer una realización de estas características, tan complejas, tan duras, tan siniestras, que no se pierda que estás haciendo cine y al mismo tiempo que no se pierda que estás haciendo una denuncia? Uf, qué difícil. Uno hace las cosas que siente. Si uno no lo siente, no lo puede hacer. Entonces, no es que yo pensé, uy, voy a hacer de la Comisión Nacional de Valores la desclasificación. No, a mí me llegó un amigo y me dice, che, ¿viste el tema este? Qué interesante para hacer una película. Yo digo, qué difícil, siempre el qué difícil me tienta el doble, me pincha, ¿no? Me pincha, ¿ves? Qué difícil, qué tema difícil, pero de coyuntura. Entonces hay un riesgo que ya va más allá del cine. Después conseguir los recursos para hacerlo es dificilísimo también, pero ya es un paso en el que cuando uno tiene ganas de hacerlo y uno se mete en el tema, lo consigue. ¿Financiado por Inca es? Sí, financiado por Inca. Bueno, señores, le hemos presentado a Andrés Cuervo. ¿Qué usted podrá hacer, no sé, mañana, dentro de unos días ver aquí en MATV su película, su primer película? Vos sabés que nunca me puedo acordar, El retrato postergado, ahí está. Que a mí me encanta cómo comienza, me encanta toda, pero el cómo comienza me conmovió, porque digo, a la pucha, acá hay una mirada distinta, y es lo que vos estás contándonos, esta mirada distinta que queremos consumir todos, verla. Así que, Andrés, estoy tan contento de haberte tenido acá y tan agradecido a que estés existiendo y produciendo para todos. Yo te agradezco. De verdad, gracias. Gracias a vos. Va a volver, no se preocupe. Gracias, Andrés. Hasta mañana.